En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí, podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, celebramos hoy día, 25 de julio, la fiesta grande del apóstol Santiago. Vamos a aprender de él y vamos a aprender de su vida. Santiago, apóstol Santiago el mayor, no el menor. Hay otro Santiago por ahí, pero no es el menor, sino el que el Evangelio llama el mayor. Es hermano de Juan y es de los primeros discípulos de Jesús. Recordamos la vocación cuando estaban a la orilla del lago, en la barca, junto a su padre. Pasa Jesús y los llama. Son los primeros. Santiago, Juan, Pedro, Andrés también. Se conservan pocas palabras directas suyas, no tenemos una carta, no tenemos un escrito, pero sí tenemos, digamos, su presencia, su actitud, sus intervenciones, de las que podemos entender y aprender mucho, y algún otro texto que ahora vamos a ver muy interesante, comentando su vida por algún padre de la iglesia. Primero, hecho destacable, es de los 3 íntimos de Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Ya sabemos, de los 12, Jesús tenía 3 íntimos, 3 más especiales, 3 más privilegiados: Pedro, Santiago y Juan. Lo acompañan cuando hace el milagro de la hija de Jairo, lo acompañan en la transfiguración, lo acompañan en Getsemaní. Son los 3. Toma Jesús a los 3, los lleva con él. Más confianza, más comunicación, más entendimiento. Yo sigo pensando que esto de ser privilegiado, de eso de ser de los 3 íntimos, de los íntimos de Jesús, no es una lotería, no es un azar, no es un capricho, digamos, que se gana aleatoriamente, sino que es algo que se conquista, ser íntimos de Jesús, ser de los más cercanos de Jesús. ¿Cómo? Buscando la conversación, buscando la compañía, buscando la cercanía, buscando la palabra, buscando el preguntarle, el estar con él, el aprender más, el que él sienta que estamos conectando con él, que queremos realmente aprender más de él, que queremos más. Dile al Señor: Señor, quiero más, quiero más. No me conformo con ser simplemente seguidor. Quiero ser discípulo, no solamente discípulo, sino como aquellos 12 apóstoles, y no solamente de los apóstoles, sino de los 3 íntimos, de los 3 elegidos, de los 3 más cercanos a tu corazón. Creo que eso lo tenemos que ganar, se gana, no es simplemente suerte, no es azar. 12 episodios destacados de la vida de Santiago, que nos dan un poco la fisonomía, la estructura de su corazón. Antes de esto, ¿cómo los llamaba Jesús? A Santiago y a Juan: Boanerges. En arameo, Bene Regesh significa hijos del trueno, o sea, atronados. Estos dos tenían un carácter de trueno, un ímpetu, un corazón, un terremoto. Estos dos eran un terremoto. Por eso los llama así. Cuando leemos en Marcos 3:17 la elección de los 12, el nombre que le pone el evangelista, que posiblemente Jesús lo había ya dicho alguna vez: los hijos del trueno, los Boanerges, los atronados, los terremotos. 2 episodios de la vida de Santiago que nos hacen entender, como decía, como una radiografía de su corazón. Y entendemos entonces el título que les puso Jesús, hijo del trueno. Primero, en Lucas 9:51, dice que van pasando por Samaria, no los reciben, y entonces Santiago y Juan le piden a Jesús permiso para hacer bajar fuego del cielo y que los consuma a ese pueblito que no los había acogido. Ni más ni menos. Tú fíjate cómo estaban estos dos, de apasionados, de enfervorecidos, de descontrolados. Hacer bajar fuego del cielo para que los consumiese a esos que no habían dado acogida, alojamiento, hospedaje a Jesús.
estaban un poquito sobrelimitados. Segundo episodio, el que has escuchado hoy, Evangelio, en este caso de Mateo capítulo 20, cuando le piden a Jesús, en este caso por mediación de su mamá, el primer lugar en el cielo. Permite que estos hijos se sienten uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y aquí la petición está preciosa, ya hemos hablado de esto. La respuesta de Jesús, ustedes no saben lo que piden. O sea, es una altura lo que están pidiendo. Y la respuesta de ellos es como muy generosa. Aquí está el punto. Cuando a Jesús le dicen, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? Como diciendo, bien, me gusta su actitud, pero hay un camino para ir al cielo. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Es decir, ¿están dispuestos a cargar con la cruz? ¿Están dispuestos a sufrir por mí, por el reino y por el evangelio? La respuesta contundente, directa, sí podemos. Sí podemos, sí queremos. Me recuerda mucho cuando la Virgen de Fátima les pregunta a los pastorcitos, ¿quieren ofrecerse a Dios para soportar todo lo que Él les quiere enviar para la salvación de las almas? Y los pastorcitos les responden a la Virgen, queremos, sí, nos ofrecemos, así con ese poderío, con esa fuerza, con esa determinación, con esa firmeza, con ese carácter, así también. Jesús no les corrige, pero encausa sus deseos y les hace un llamamiento aquí muy claro que si quieren los primeros puestos, tienen que ser los primeros en el servicio. Si quieren llegar a los primeros puestos, me encanta que tengan ese deseo, pero hay un camino. Ustedes tienen que ser los primeros, los servidores de todos, así como el Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y a entregar su vida. ¿Están dispuestos a eso? Sí podemos, sí queremos ser serviciales. Y lo precioso es que Santiago entonces, desde ese momento, tomará muy en serio esta conversación que has escuchado, Mateo 20, versículo 20 al 28. Y Santiago será entonces el primero en el servicio, el primero en el amor y el primero en el martirio. Será el primero de los 12 que será martirizado. Vamos a ver eso. ¿Qué significa esto? Esta explicación o reflexión del Evangelio podría tener este título: los intensos también pueden ser santos. El carácter de Santiago era un torrente desbordado, era un terremoto puro, era un trueno. Pero Jesús lo sabe encauzar, Jesús lo sabe dirigir, Jesús lo sabe matizar para, aprovechando esa fortaleza y esa fuerza y ese ímpetu de su corazón, esa vehemencia, que Santiago sea el primero en el servicio, el primero en el amor y el primero en el martirio. Dice así este santo padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, describiendo, es lo que te decía al principio, describiendo cómo fue la evolución de Santiago en los primeros años de la iglesia. En cuanto a Santiago, dice este padre, San Juan Crisóstomo, no vivió por mucho tiempo, ya desde el principio se dejó llevar de su gran vehemencia y dejando a un lado toda aspiración humana, obtuvo bien pronto la gloria inefable del martirio. Me encanta cuando dice aquí este santo padre que se dejó llevar por su gran vehemencia y dejando al lado todo lo demás. Su aspiración era conseguir el cielo, el gran cielo, el primer cielo, el enorme cielo, el inmenso cielo que había pedido aquí en este pasaje que has escuchado. Los intensos, sí, tú y yo quizá, con un corazón y un carácter fuerte, podemos alcanzar grandes alturas de santidad. No apagues tu corazón, no cambies tu corazón, solo tienes que ordenar. El mejor carácter que podrías tener es el que tienes, porque es el que Dios ha elegido para ti. Solo hace falta que lo matices, que lo purifiques, que lo filtres, que lo encauces, que lo corrijas, que lo eduques. Pero es tu carácter, es tu corazón, impetuoso, vehemente, fuerte, intenso. A ver, entonces, consejos para que si tienes un corazón vehemente, impulsivo, quizá intenso, y te han llamado alguna vez, oye, tú eres un intenso, tú. A ver, sí se puede llegar a un cielo muy alto. 3 consejos o 3 pasos. Primero, sé más reflexivo. No te dejes arrollar tanto por tu primer pensamiento, tu primera emoción. Sé más reflexivo. Piensa en los efectos y las consecuencias que puede tener lo que haces. Piensa un poquito, respira, calma, cuenta hasta 10, reza una Ave María y después actúa. Gana en la virtud de la prudencia, que tiene que ver mucho con la paciencia. Espera. Segundo consejo, escucha a los demás y déjate corregir. Aquí Santiago, a pesar de su vehemencia interior, supo escuchar
a Jesús y supo ser corregido por Jesús. Y le dijo Jesús, a ver Santiago, sí, pero esto y esto y esto. A ver Santiago, tu corazón está muy fuerte, pero hazme caso y vete por aquí, por aquí, por aquí. Ese es el camino. Escucha, atiende, déjate guiar por el Señor, haz más oración, déjate corregir, haz una dirección espiritual dócil. Dirección espiritual dócil, obediente, lo que te digan, ahí entonces aciertas. Tercero, sé el primero en el servicio, el servidor de todos, con tus ímpetus y con tus entusiasmos y con tus vehemencias, pero todo eso potencialo, enfócalo, dirígelo hacia ser el servidor de todos, que se te note esa fortaleza y esa viveza que tienes en tu corazón sirviendo. Te quiero ver cómo eres el primero en el servicio. El primero que se levanta de la mesa por lo que hace falta. El primero que se ofrece para el trabajo sucio que nadie quiere hacer. El primero con tu vehemencia y con tu corazón, el primero sirviendo. Entonces, esos 3 consejos son maravillosos para las personas que podemos tener un corazón impetuoso, vehemente, fuerte, que nos dicen a veces, ¡ay, es muy intenso! Bueno, los intensos también pueden llegar al cielo y a un alto cielo, como vemos. ¿Qué más? Fue el primero en ser martirizado. En el año 44, Herodes Agripa ordena una persecución que quiere asolar la iglesia y antes que a Pedro manda a apresar y matar a Santiago, lo pasa a cuchillo. Quizá porque tenía una predicación fuerte y convincente, porque cuando alguien ve a alguien que tiene fuego en el corazón, que se te nota en los ojos que vibras con la palabra de Dios, que te enamoras de Jesucristo, entonces a ese es el primero que le van a dar cuello cuando hay una persecución fuerte. Y por último, un episodio precioso de su vida es que también se tomó muy en serio, así como es él, hasta el final, hasta el fondo, en profundidad total, el mandato de Jesús. Vayan hasta el fin del mundo, hasta los últimos confines de la tierra, dice Hechos 1:8. Así los mandó Jesús, hasta los últimos confines de la tierra. Pues, ¿a qué no sabes dónde estaba el último fin de la tierra conocida en tiempos de Jesús? Pues se llamaba Finisterre, que en latín significa el fin de la tierra. Y eso está en España, en Galicia. Hasta allí se fue el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, vayan hasta los últimos confines. Y dijo, yo el primero. Que Cristo ha dicho, que Jesús ha dicho que nos vayamos hasta los confines de la tierra, yo me voy el primero. Y se fue el primero a lo más lejos que se podía. Finisterre, Galicia, donde está en estos momentos la catedral del apóstol Santiago, el camino de Santiago, que seguro conoces, etc. Hasta allá se fue. Entonces, hay un pasaje muy bonito, que es que cuando en el año 40 aproximadamente, en el año 44 Herodes lo mata, pero en el 40 aún está Santiago en España, tratando de evangelizar a los españoles, bueno, Hispania, Galicia, lo que tú quieras. Fama de duros de cabeza y duros de corazón, total que era difícil meter el evangelio en esas cabecitas y en sus corazones. El momento en el que Santiago ya se desanima, se empieza como a desesperar y se está regresando ya a Tierra Santa. Ahí se le aparece la Virgen Santísima, año 40 después de Cristo, y se aparece en carne mortal en el Pilar de Zaragoza. Hay un pilar, una piedra en la que la Virgen en carne mortal se posa sus plantas benditas, se le aparece Santiago y le reanima. Y le dice que no se canse, que siga adelante. Ahí está ahora el templo, la Basílica del Pilar, precioso. Es posiblemente la primera capilla de la cristiandad dedicada a la Virgen María, porque después de esa aparición y de la conversión de esa zona, entonces Santiago, claro que sí, anima a que en ese lugar se edifique una iglesia, una ermita, una capilla a la Virgen María, que después se ha convertido en la gran basílica que tenemos ahora en Zaragoza, la Basílica del Pilar. Por cierto, y ya lo último, en la Guerra Civil Española, allá por 1936, cayeron 3 bombas del ejército enemigo ateo en la Basílica del Pilar, queriendo destruirla. Las 3 bombas cayeron, penetraron por el techo de la basílica, pero cuando llegaron al suelo, ¿qué crees? No explotaron. Es esa firmeza y esa protección de la Virgen María. Te lo cuento como anécdota. Entonces, resumen, sé intenso, no pasa nada, pero vive con pasión. Pero siempre y cuando no te lleve eso a descontrolarte, ni a herir, ni a lastimar. Te quiero ver ser el primero en el servicio, en el amor, en la misión, en el martirio.
Segundo, déjate corregir por Jesús. Escucha mucho la voz del Señor, tanto en la oración como en la dirección espiritual. Y tercero, hazte amigo, muy amigo de la Virgen Santísima, porque yo entiendo que la Virgen hizo eso con Santiago porque eran muy amigos, porque eran muy cercanos. Que la Virgen nos ayude, que la Virgen nos sostenga, incluso a los intensos que podemos llegar al cielo. Dios te bendiga, que así sea.